A 8 horas con 24 minutos. Damos la bienvenida al doctor Tarquín Orellana. Él fue síndico municipal y es también un abogado en ejercicio que tiene que ver con estos temas de PUCS y PDOT. Doctor Orellana, quisiéramos saber cuánto conoce usted de las reformas que están ya a punto de pasar y aprobarse en segunda instancia en el gobierno local en el municipio de Cuenca. Sí, muy buenos días, muchísimas gracias. La introducción que usted ha hecho respecto del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión del Suelo, que por mandato de la ley debe actualizarse al inicio de una gestión y que tiene realmente prácticamente 2 años de retraso. Tiene varios componentes que creo que, más allá de la declaración general que me suena a demagogia respecto de la protección de las fuentes hídricas, que me parece que hace una cortina de humo respecto de las deficiencias que el municipio tiene históricamente respecto de esa protección, pues no hemos pasado de la declaración y una manifestación altiva de la ciudad de Cuenca, pero de una casi nula gestión. Este rato la zona correspondiente al área concesionada a la empresa Loma Larga, a la empresa que va a explotar este sector de Quimsacocha, llamado ahora Loma Larga, es una zona que en una parte estuvo dispuesta a ser adquirida por parte de Etapa. El Ministerio del Ambiente transfirió unos recursos, desde el año 2012, son $3 millones que están guardados por parte de Etapa y que no ha logrado concretar procesos expropiatorios, y lo que significa una cosa que me parece que es más importante en el tema de protección de las fuentes hídricas, siendo una amenaza, una realidad presente, el proceso de explotación y la voluntad política por explotar las fuentes hídricas. La única fórmula de control es la apropiación, es la posesión de parte de Cuenca, de la ciudad, a través de su empresa Etapa, de esas áreas. Es la única manera real de control. Pero Etapa ha ido paulatinamente abandonando esas áreas. El único puesto que tenía en la zona de Quimsacocha como guardia en un terreno que estaba prestado a Etapa de una casa para que lo utilice, ahora ha sido abandonada e incluso desmantelada. Entonces uno no entiende, entre unas declaraciones generales muy ampulosas, importantes, sin duda alguna, nos llevan a confusión, porque entre lo que se dice y lo que se hace hay abismos. Y lo que se necesita hacer en un plan, porque un plan ciertamente define un modelo de desarrollo, define un proyecto de gestión, define una forma de actividad. Y me parece a mí que el PDOT-PUCS, que fue aprobado atropelladamente al final de la administración del ingeniero Palacios, en donde el Consejo Cantonal, algunos de sus miembros, del propio doctor Zamora fue parte, aunque fue de los que menos asistió a las sesiones, efectivamente es un proyecto que tiene muchas deficiencias, muchas deficiencias, porque sí, creo que también hay que decir y estuvo reconocer plagado con el de críticas la vez anterior, pero parece que ese fue un tema general en el país, al punto que el Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelos no solamente incitó, sino obligó a todos los municipios a revisarlos, con el plazo que fenece ya el 30 de este mes. Precisamente a eso me quería referir, porque desgraciadamente la planificación, que es un concepto fundamental de la gestión, con la famosa Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, se convirtió en una especie de requisito de trámite, casi una cosa burocrática. Y por eso es que estos planes de desarrollo y ordenamiento territorial, que ahora se plantean como un horizonte de 12 años, lo cual es un horizonte realmente limitado de un proyecto de planificación, con la obligación de actualización cada 4 años en los cambios de gobierno, tiene, yo diría, una especie de catecismo de la planificación que no responde, o que no permite, o que desgraciadamente las propias administraciones no han logrado asimilar ni convertir ese instrumento legal que es indispensable en un instrumento de la gestión. Fíjese usted, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial tiene y dejó establecidos 26 mandamientos transitorios. 26. De esos transitorios se han cumplido aparentemente 3. Y estamos reformando la ordenanza para eliminar las transitoriedades en unos casos
o para ampliarlas, o para dejar de resolver las transitoriedades y dejar que queden sin resolución. Es decir, estamos haciendo unas reformas llamadas actualización del PDOT-PUX que le permitan a la administración mantener sus deficiencias y que en algunos aspectos que son sobresalientes, en el marco de una confusión que es histórica en el municipio de Cuenca, están haciendo una cosa bárbara, están prácticamente confundiendo la propiedad con el uso y han convertido no a la planificación, sino al control, a las multas, a la extensión de recursos, a la presión sobre el suelo, en una dinámica que lo que va a hacer, lo que ya está haciendo de alguna manera con las deficiencias que tenemos, es que en esta confusión entre propiedad y uso de suelo, esta no distinción entre control y gestión, hace que el municipio normalmente, como está proponiendo este rato, las personas que tienen un predio, independientemente del área que tienen, pueden ahora supuestamente dividirla, pero los fraccionamientos están hechos en función de cuántos recursos le produzca al municipio. La abogada Mariana Durán, al referirse a este tema, a esta especie de dicotomía, ella expresaba que había entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda. Hablaba sobre todo en el sector rural. Es que yo creo que el municipio de Cuenca no entiende que la propiedad es un derecho y que el uso del suelo es un régimen artificial creado en un proyecto de desarrollo. Y este régimen artificial creado tiene que tener una lógica en donde las áreas que son productivas tienen un tratamiento y las áreas que son de protección tienen otro tratamiento. De tal manera que el municipio no puede regular de manera general en el área rural, habiendo también una ley de tierras rurales que establece una normativa, una gestión que el municipio desgraciadamente no la ha podido desarrollar. Cierto es que el problema de la ciudad, uno de los grandes problemas de la ciudad, es su crecimiento en los corredores dirigidos hacia las propias parroquias. Hay que entender también que Cuenca tiene una particularidad. Cuenca solo existe con sus parroquias son satélites. Sus áreas rurales no son precisamente áreas rurales productivas, son fundamentalmente dormitorios. Y esa realidad es una realidad que el municipio desgraciadamente se niega a comprender. No tiene un catastro actualizado, tiene problemas de entendimiento de cómo crear el sistema de unificación, de circulación, de funcionamiento y de dinamismo entre el área central urbana y su sector rural, que tiene centros urbanos parroquiales que tienen posibilidades, identidades, proyecciones de desarrollo y que el propio municipio debe primero comprenderlas para poder gestionarlas. Y me parece a mí que ahí, desgraciadamente, en esta administración parecería ser más que en otras, se está volviendo a un concepto en donde lo único que se vislumbra, lo único que se alcanza a entender es que hay que controlar y que el único control que tienen es el control a la fuerza, la violencia de las multas. Y en esa lógica, que no es una lógica de gestión, lo único que hacemos es precarizar cada vez más e informalizar cada vez más la ciudad. Fíjese usted, este plan de desarrollo y ordenamiento territorial hizo crecer el área de expansión urbana de la ciudad de Cuenca de una manera bárbara, generando especulación del suelo. Y esa especulación del suelo que está generada por el propio plan, en vez de corregirlo, ahora intentan hacer fórmulas para que toda esa área en el nombre se urbanice. Porque se va a concebir toda fraccionamiento. En su mayoría áreas que no cuentan prácticamente con servicios básicos. No cuenta con servicios y el concepto de ciudad es un concepto distinto. El concepto del urbano es un concepto distinto del rural. Y la dinámica urbano-rural es una dinámica que tiene que comprenderse en la realidad cabal de su propio territorio. Yo insisto, la ciudad de Cuenca no es una ciudad, no es un cantón agrícola. Por lo tanto, el área productiva rural tiene que tener unas cualidades propias que se fortalezcan en la artesanía, en la pequeña producción, ciertamente de carácter doméstico,
que tenga facilidades para la integración de los predios, que permita y facilite también la vivienda, desde luego, son elementos fundamentales de concepto que desgraciadamente me da la impresión, yo tengo casi la convicción, en el municipio ni siquiera hay cómo conversar de estos temas, porque el secreto municipal consiste en saber cómo le vamos a controlar a esta persona, cuánto le vamos a Bueno, multar. tengo Y si es que no que tiene para decirle que multarle, en este entonces medio que de venda. comunicación hemos intentado prácticamente con todos los concejales tener a uno de ellos para que nos cuente qué es lo que está pasando puertas adentro. No hemos conseguido. No saben lo que está pasando, que es lo Justamente más triste. se han Van a aprobar escudado sin en que saber. tienen reuniones por PUCS y PDOT. Pero quisiera preguntarle a usted esta importantísima figura de la silla vacía que abre un espacio para que el Consejo Municipal, los legisladores, escuchen los criterios ciudadanos. ¿En qué medida ha funcionado? A ver, el problema de la silla vacía parte de la regulación municipal y los detalles formalistas que se han ido creando respecto de la silla vacía y que consisten en tener un ciudadano que participe o ciudadanos que participen de las decisiones y que en la participación de las decisiones puedan votar. Pero como se hace actualmente, se colocan en la silla vacía unos que están con una posición crítica, otros que no lo están y que se anulan mutuamente, porque su voto, si es que no es coincidente, termina siendo falso. Pero eso yo creo que es todavía lo formal. La discusión real, voy a otro tema que tiene que ver con la presencia de esta misma ordenanza que tiene unos visos de inconstitucionalidad que no se han logrado solventar. El artículo 304 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece: los gobiernos autónomos descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana que se regulará por acto normativo. El correspondiente nivel de gobierno tendrá una estructura y denominación propias. El sistema de participación ciudadana es el elemento organizado que hace el proceso y que es parte del proceso de formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Esta norma está vigente desde el año 2010. Han pasado 15 años, y el municipio de Cuenca carece de un sistema de participación normado. ¿Por qué carece de un sistema de participación normado? Porque es preferible tener un sistema clientelar, al que hay que llamarle y convocarle para que firme y diga que está de acuerdo. Y que a eso le llaman supuestamente el sistema de participación ciudadano, que se ha conformado con aveniencias políticas, con simpatías con los gobiernos de turno. Esto se ha venido repitiendo, este es un momento más de lo mismo, y sin duda alguna, en vez de avanzar, creo que estamos retrocediendo, y me parece muy importante la manifestación crítica que está ocurriendo en la ciudadanía, desgraciadamente un poco tardía, porque no ha habido el proceso que a mí realmente a veces me disgusta utilizar estas palabras que se gastan tanto como de socialización o participación, pero evidentemente es imprescindible que estos temas se construyan y que también la planificación se entienda como una gestión, no como un control, se entienda como una actividad dinámica de gestión. Fíjese usted, los ecuatorianos, los cuencanos, más que ningunos otros, estamos reclamando por una atención vial en el Cantón Cuenca. Esa atención vial tiene un retraso de por lo menos 50 años, pero en el ámbito urbano, el MTOB ha venido diseñando, planificando unos distribuidores de tráfico que van a ser instalados, emplazados en la llamada autopista Cuenca-Saugues, circunvalación sur, como se lo llama. La planificación municipal se ha pronunciado al respecto. La planificación municipal sabe el impacto de esos proyectos. La planificación municipal ha intervenido en ellos. Sabemos lo que va a pasar. No sabemos nada. No tenemos conocimiento y no tenemos pronunciamiento. Pero somos capaces de hacer escándalos, reclamos, formular protestas que suenan bien, pero que no hacen nada. Entonces, en los temas reales, me parece a mí que la participación y la actuación municipal es prácticamente nula.
y estoy poniendo dos ejemplos extremos y drásticos. Ahora, doctor El Orellana, control de las fuentes hídricas y el tema correspondiente al doctor sistema Orellana, hidrológico. el plazo es ya irrefutable. Hasta el día domingo tiene que estar aprobada estas modificaciones a PUCS y PDOT. Hay tiempo para que se lo revise por parte de los interesados y para poder proponer modificaciones, cambios de última hora. Yo creo que no hay tiempo, no hay tiempo, y realmente por eso le decía, como esto es un tema burocrático, un tema de tener aprobado, no importa qué, ya se vence el plazo, entonces aprobemos. Y suele haber anexos muy voluminosos, además. Que no se han conocido, y no se conocen y ni siquiera se ha permitido el acceso a los mismos. Entonces estamos en una situación grave, a mí me parece muy poco seria de parte de la administración, y usted, si está convocado a la silla vacía, como he conocido algunos profesionales han intentado estar, si no han participado en la primera reunión, en el primer articulado, ya no pueden participar, además del modelo de discusión que se ha planteado de parte de la propia gestión de la administración del Consejo Cantonal, radica únicamente en que solo puede discutir artículo por artículo, con propuestas por artículo, cuando lo que no hemos conversado, lo que no se ha tratado es el concepto, lo que no se ha resuelto es un diagnóstico del PDOT-PUCS. Ese diagnóstico es lo primero, y la imposibilidad de su aplicación, que creo que es una evidencia, en las propias transitorias que no han podido resolver y que no han alcanzado a cumplir, y que el municipio ha incurrido en un conjunto de caducidades respecto de sus propias responsabilidades, y que ahora quieren eliminarlas también, haciendo reformas para que las transitorias dejen de existir. Bien. Le agradecemos por su opinión, doctor Orellana. Muchas gracias a usted por la oportunidad. Muy buenos días. El doctor Tarquino Orellana fue síndico municipal, ocupó funciones importantes también en el Tribunal Constitucional. Son las 8:41 minutos.